o está también el tema de la identidad, obviamente, del judaísmo, de qué nos hace ser quienes somos. Están los fantasmas, ¿no? Los fantasmas de los antiguos antepasados o de la gente que se ha muerto y estaba cercana a ti. Está Guatemala, tanto la Guatemala indígena como la Guatemala de la guerra civil, y está también la familia. Y quizá yo veo todos esos temas, los veo en el libro, los veo tamizados por el tema de la paternidad. La paternidad no creo que sea un hilo en el libro, sino que sea más bien un tamiz a través del que miras todos estos temas. El acercamiento es... los temas son... ¿no? Los distintos cuentos están un poco más sueltos a lo mejor que en otras ocasiones, pero este tamiz de la paternidad. Yo tenía la sensación de estar escuchando un disco de Caras Bes, pero un disco de Caras Bes muy potentes. O sea, estos discos que hay de vez en cuando, no hay muchos, pero que hay algún disco de Caras Bes que en realidad es como una obra maestra o que tiene piezas que pueden haber estado en los grandes LPs del artista. Es un poco la sensación que tenía leyendo el libro, y no sé si te identificas con esta chorrada de las Caras Bes o no. ¿Aló? ¿Se ve? ¿Sí? No. Pero explicaré. Ante todo, muchas gracias a Lola por la invitación. Como estar en tu casa otra vez. A Luis por venir de Barcelona, ha llegado hoy. Y a todos vosotros, amigos de Guatemala, vinieron solo por esto de Guatemala. De Santander, de Bilbao, Venezuela. de Venezuela. Más. Sí. Yo dudé cuando me dijeron una presentación un lunes en la noche y dije, no va a llegar nadie. ¿Quién sale un lunes en la noche? Pero me han comprobado equivocado. Me equivoqué. Muchas gracias por venir. No sé, Luis, si también tampoco es mi lugar hablar del libro. Mi lugar es escribirlo, ¿no? Entonces, hablar sobre lo que he escrito siempre es un poco difícil, especialmente al inicio. O sea, es la primera vez que hablo de este libro. Entonces, es como reflexionar a posteriori en voz alta. ¿Qué hice? ¿No? ¿Por qué hice esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Es Caras Bes o es otra cosa? Entonces, vamos a reflexionar en voz alta. Creo que la mejor manera de responder tu pregunta es contando un poquito, como empecé a hacer en el taxi, de su gestación, ¿no? Todos mis libros, todos estos libros se han gestado de la misma manera, y es una manera muy orgánica, de la cual yo no soy partícipe en el proceso. Eso suena muy raro, pero lo voy a explicar. Mi manera de trabajar es escribir cuentos, relatos cortos, ¿no? Piezas breves, sin saber qué son, o parte de qué son. O sea, es trabajar un relato corto solo por ese relato en sí. No pensando que es un capítulo de algo mayor, que es parte de un libro, simplemente esa escena, ¿no? esa pieza pequeña. Y pueden pasar años con estas piezas pequeñas sobre la mesa, sobre mi escritorio, ¿no? o en mi ordenador, ¿no? Que van moviéndose de una carpeta a otra sin que yo sepa realmente parte de qué carpeta son. Así fue con Canción, ¿no? Canción lo uso mucho de ejemplo porque fue un libro que se me impuso después de 5 años. Yo había ido al Japón, escrito sobre ese viaje, sin saber de qué iba. Simplemente era un relato corto sobre un viaje a Japón. Y de pronto, unos años después, ese viaje a Japón instiga una investigación sobre la guerrilla en Guatemala y sobre el secuestro de mi abuelo en Guatemala. Pero esa búsqueda, ¿no? del secuestrador, apodado Canción, empezó en Japón, sin que yo lo supiera. O sea, este libro Canción, se fue creando así, ¿no? Hasta que de pronto me di cuenta que era todo un mismo libro.
igual con Duelo, igual con Señor Hoffman, y ahora fue igual con Un hijo cualquiera. Un hijo cualquiera tardó 6 años, 5 años en gestarse, quizás un poco más, la edad de mi hijo, ¿no? Estaba yo, o creía que estaba yo, escribiendo 2 libros. Uno de pequeñas estampas sobre su crecimiento, ¿no? Algo de mi hijo me hacía reflexionar sobre un tema mayor. Por ejemplo, circuncidar o no circuncidar, cuando nos enteramos de que iba a ser un chico. Ahí abre el libro, abre con ese texto muy breve que me obliga a reflexionar o investigar un poco, que es casi ensayo, ¿no? Más crónica, pero se acerca al ensayo porque hay investigación sobre el acto de la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces empecé a escribir textos cortos sobre algo que veía en él, pero algo que veía en él que motivaba un tema más grande, ¿no? El empezar a leer en voz baja, ¿no? Cuando yo lo vi, de pronto agarrar un libro y leer en voz baja. Y luego también estaba trabajando otros textos, otras crónicas más personales, sobre Guatemala, sobre la enfermedad, sobre mi entrada a la literatura, y que yo veía como 2 vertientes distintas, ¿no? Como 2 posibles libros distintos, y de pronto me di cuenta que era uno solo, que había más que un hilo conductor. En eso sí tienes razón, Luis. No es, la paternidad aquí no es un hilo conductor, es casi un telón de fondo. ¿Tú qué dijiste? Tamiz. Un tamiz. Yo casi lo veo como un telón de fondo porque no es un libro sobre la paternidad, pero sí hay muchos hijos en el libro, y muchos padres en el libro, ¿no? Muchos abuelos en el libro, y la relación que yo tengo con mi padre, y cómo esa relación cambió a partir de yo ser padre, ¿no? Porque uno cambia cuando es padre. O sea, ya no soy el mismo hijo que antes. Entonces todo eso me di cuenta que existía en ambos proyectos, por llamarlos de alguna manera, y empecé a ver que el libro era uno solo, ¿no? En donde hay un niño que entra y sale, ¿no? del libro, de los relatos, a veces es protagonista, a veces solo se le menciona, a veces ni siquiera está, pero en mi escritura sí estaba. O sea, al escribir yo ese relato, él estaba, de alguna manera, aunque sea en mi mente o en las interrupciones, ¿no? En la interrupción, que para un escritor es terrible, ahí estaba ese niño. Entonces, no los considero lados B, tal vez por la palabra tiene esta característica de ser sobras, ¿no? Y no son sobras, son textos que yo fui trabajando como cara A. No, la sensación es más bien, ¿no? Cuando tienes el típico artista que hace un álbum conceptual y que de repente se le queda una canción fuera porque no entra dentro de esas canciones de este disco de 5 canciones de 7 minutos, y de repente tiene otra pero que no le encaja. Era un poco más esa idea. Bueno, pero la evidencia de que eso no es así es Benny. Hay un relato largo en el libro, que va perfectamente en el libro, ¿no? De mi infancia en los años 80, yendo, vos también lo hiciste, Alan, seguro, a sacar nuestra tarjeta militar, la inscripción militar, ¿verdad? Cuando cumplía un guatemalteco de 18 años, en el 89, era obligatorio por ley ir a inscribirse en el ejército, ¿no? Y entonces, a partir de esa ida a un cuartel, escribo un relato, que va perfectamente aquí, está ubicado en Un hijo cualquiera. Pero ese relato forma parte, es un capítulo de la edición en inglés de Canción. O sea, la edición en inglés de Canción, que se publica mañana, tiene un capítulo que no está en la edición de Canción en español ni ninguna otra. O sea, un mismo texto funciona en 2 libros. ¿Por qué? Yo creo que esto apunta a lo que estabas diciendo tú, Lola, que todo esto, de alguna manera, está muy relacionado.
sea, que es fácil mover un texto de un libro a otro, sacarlo de aquí y meterlo allá, o es fácil unir dos libros, cosa que pasa todo el tiempo en mis traducciones, ¿no? que se juntan. Entonces, recuerdo cuando empezamos a trabajar el libro con editorial, que Nuria, primero hablamos contigo, de si cambiábamos el diseño de portada. Si nos íbamos de los grises allá a una foto a color, para diferenciarlo de los anteriores. Yo le decía, Luis, es que no quiero diferenciarlo de los anteriores porque es parte del mismo proyecto. Es un poco diferente en que son piezas cortas, hay más un afán de ensayar, que lo acerca a Biblioteca Bizarra, quizás, como dices, pero es parte del mismo proyecto. O sea, sus piezas, son piezas igual, pues las considero iguales que las piezas de Simon Hoffman. Y en este caso, como ha sido, o sea, entiendo todo lo que me dices, estoy de acuerdo con lo que dices, pero en este punto, o sea, creo que hay muchos textos que son fáciles de meter en otros libros y en cambio aquí creo que hay un esfuerzo muy grande en conjuntar todos estos textos y que tengan también un orden determinado. Sí. Me gustaría que hablases también de eso, del orden que tiene el libro y de cómo quieres, sí. ¿no? lo que pretendías, cómo pretendes, cómo has pretendido que fluya el libro, sí, para el lector. Es de lo más difícil, creo yo, del proceso. ¿Recuerdas que lo hablamos muchas veces en el proceso? Porque Luis leyó varias versiones. De hecho, tú sugerías agruparlos por temas, recuerdo, ¿no? Sí. Haber hecho como una parte del hijo, exacto, una parte de Guatemala, exacto, una parte de... Sí, y a mí me gustaba más la idea del vaivén entre los temas, ¿no? Que el lector fuera yendo de alguna manera del relatos sobre mi hijo, a relatos sobre mi infancia, a relatos de mi hijo, a relatos sobre Guatemala, o sea, que hubiese un movimiento. Eso dicho, hay una parte del libro, creo que son 3 o 4 textos, en donde de pronto la guerra en Guatemala toma el escenario, ¿no? O sea, hay un pedazo de libro, que es más o menos a la mitad, en donde sí hice un esfuerzo por hilvanar, por llevarte a esa Guatemala de los años 70, 80 y dejarte ahí un tiempo, ¿sí? Pero manteniendo esto, es muy difícil esa construcción, porque ya tiene mucho que ver con el viaje que quieres darle al lector, ¿no? Lo que tú sugerías me hubiera dado viajes distintos, ¿no? Si hubiese hecho grupos. Esto intento que sea un solo viaje a través de los relatos. Sí, de esto no, la guerra, cuando dices ahora, y es un tema que sé que uno te pregunta y me gusta mucho Canción por eso, ¿no? Porque hay una recuperación de una memoria que no es tuya en realidad, porque no la viviste y tuviste que investigarla, sobre la guerra en los años 60 y 70 en Guatemala, porque en realidad sales de allí. O sea, me gustaría preguntarte, que no lo he preguntado nunca, ¿por qué el investigar sobre algo que en realidad no viviste? Y no fue tan, no porque os tuvisteis que ir en realidad por la guerra y ya creciste en Estados Unidos, ya, pero ¿por qué el volver sobre...? ¿Pero hablas de investigar sobre la guerra o sobre el secuestro? No, la guerra entendida como un tema que aparece en tus libros, obviamente Canción y Secuestros es fundamental, pero también está en otros libros de otra manera. O sea, ¿por qué el volver a la guerra? ¿Qué aporta? ¿Crees que ilumina o no ilumina el presente actual de tuyo, de Guatemala? Estoy pensando por dónde entrarle a tu pregunta. A ver, hay varias posibles respuestas. Una es, partamos de la base que es ficción todo esto, ¿no? O sea, aunque parezca o yo jale de mi vida, tire de mi vida, ¿no? Ciertas anécdotas o ciertos personajes, a fin de cuentas es ficción. Pero para que esa ficción funcione, tiene que estar montada en un escenario totalmente verosímil. O sea, no un poco verosímil, sino que completamente verosímil. Entonces, la investigación histórica me sirve como escenario. O sea, si yo lo que quiero es insertar un drama, una obra de teatro, la tengo que poner sobre un escenario creíble, más que creíble, ¿no? Que compensa. Entonces mi investigación tiene que estar
bien hecho. No, la pregunta también es por qué te basas a ese método, o sea, porque también ¿no? Hablábamos antes de la Guatemala actual, de lo que te preocupa la situación del país, la inseguridad, etcétera, pero las cosas políticas de la Guatemala, o sea, así como la Europa contemporánea, aparece la contemporánea, también aparece obviamente en Foucault la Europa del Holocausto, en cambio la Guatemala que vemos es o una Guatemala indígena en el folclore, no se llama folclórica o rural, vamos a hablar en rural, ¿no? Más bien en rural, en que tiene folclore y tiene algo indígena. Y en cambio la urbana es siempre un poco la de la guerra. Sí. Entonces esa es la segunda respuesta. Tú lo sabes, en mis libros previos a Canción yo había evitado esa Guatemala. Entonces te llevaba a una Guatemala campestre, rural, bucólica, indígena, pero no a esa otra, ¿no? Que era más mía, de hecho. Yo crecí más en la guerra de la capital que en las montañas y la parte hermosa, digamos, del país. Fue Canción, el libro que me obligó a acercarme a esa otra Guatemala. Yo no había querido hacerlo, lo hemos hablado antes, ¿no? No la consideraba mía. La guerra, porque fue una guerra que no viví, ¿no? Años 70, que la guerra estaba quizás en su peor momento. Crecimos y vivimos aquí con Alan en una sociedad donde estábamos sobreprotegidos y aislados de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Hasta que esa guerra empieza a entrar poco a poco a la capital, porque se había dado mucho en las montañas y de pronto entra a la capital, entra casi a nuestro colegio, empezamos a dormirnos con disparos, hay secuestros, ¿no? Todo eso empieza a irrumpir en mi mente de niño de 9 años. Antes yo me iba caminando a la casa de Alan, que vivía cerquita, ¿no? Existía aquel atajo a tu casa. Y de pronto ya no me dejaban. O sea, me tenía que acompañar a alguien, o nos llevaban. O sea, todo empezó a cambiar en ese momento, y fue el momento en donde nos vamos, ¿no? Con mi familia. Y huimos de Guatemala a Estados Unidos, y entonces ya la guerra se vuelve algo en el espejo retrovisor. O sea, lo veo desde Estados Unidos, lo veo incluso más lejano. Entonces, cuando empiezo a escribir como guatemalteco, esa parte de Guatemala, esa parte de la historia de Guatemala, no la consideraba mía, ¿no? Porque no la había vivido realmente. Hasta que me topo con Canción, con el secuestrador de mi abuelo, ¿no? Con la historia de este señor que secuestra a mi abuelo, y él me brinda entonces me abre una puerta para poder entonces entrar a la parte de Guatemala que yo había estado evitando. Pero entro, Luis, de mi manera, ¿no? No entro a escribir un libro histórico, una novela histórica sobre lo que pasó en esos 36 años de guerra, sino desde cómo la viví yo en los 70s, cómo la viví yo en los 80s, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, casi que es la perspectiva de un niño extranjero, ¿no? Que no es realmente de ahí. Aparte de esto aparte de la guerra como tema en el libro, a mí una cosa que me parece muy curiosa de este libro es que me parece que los textos del libro, los fragmentos que son un poco más emocionantes, no son los más grandes, y que los más extensos tienen un tono un poco más ensayístico, y que los que son más poéticos o más evocadores son a veces más breves. Y hay alguno poético y evocador y muy tierno, desde mi punto de vista, en torno a tu hijo, y también hay 2 o 3 muy evocadores en torno a fantasmas, y son unos textos que yo, vamos, los veía mucho como gérmenes de libros más grandes, pues el de la novia, el del amigo, que son textos que los veía claramente. O sea, me imaginaba un libro tuyo, ¿sabes?, teniendo eso en el epicentro, y que fueses capaz de construir un libro empezándolo por
la muerte o la novia esta que ha desaparecido o el amigo. Pero no es necesario. O sea, No. si lo que quiero es conmoverte, ya te conmoví con un relato. No, la pregunta es, ¿ninguno de estos pasajes te ha pedido después o más? No, pero puede suceder, ¿no? Que no haya sucedido hasta ahora no descarta que pueda suceder. O sea, yo vuelvo, y tú lo sabes, vuelvo constantemente a relatos ya escritos para reescribirlos o para continuarlos. Entonces algo que aquí son 2 páginas puede de pronto en el futuro imponerse de otra manera o exigirme que lo escriba de otra manera. No ha pasado. Yo tiendo mucho a esa destilación, ¿no? A tratar de condensarte una emoción en página y media. Ya sea como un relato corto o como una escena en un relato más grande. Pero, de nuevo, todo lo que yo escribo sigue estando en proceso. O sea, no doy por terminado nada. Un hijo cualquiera termina con un cuento que ya había aparecido en Mañana Nunca Lo Hablamos. Reescrito un poco, pero me pareció un epílogo, un tipo de epílogo muy apropiado en este libro. Entonces, puede ser que alguno de esos fantasmas me revisite o que alguno de esos personajes, que aquí es un personaje menor, se convierta en un personaje mayor. En la parte menos emocional, a lo mejor del libro, más intelectual y más que en otros libros tuyos, está tu relación con la lectura. Sí. Entonces, y creo que es el libro tuyo, ¿no? El que hemos escrito en Asteroide, en el que más escritores aparecen mencionados. Muchas pistas y en muchos de los textos, o sea, no solo en uno, sino que muchísimos de ellos hablas de otros escritores. Entonces, me gustaría contaros un poco de esto, y aunque sea un poco spoiler, también la teoría del lector. Mi teoría del lector. Yo siento, ¿sabes qué siento? Que yo vuelvo al tema de mi entrada a la literatura o mi entrada a la lectura porque sigo sin entenderlo. O sea, sigo sin entender. Eso que voy 20 años, voy a cumplir 20 años el próximo año desde que empecé a publicar o a escribir. Y sigo sin entender qué hago aquí. O sea, hay una parte de mí que sigue creyendo que esto es que los estoy engañando, ¿no? Que me han dejado ustedes engañarlos durante 20 años, que mi destino era otro, mi futuro era otro. Yo era ingeniero, era un hijo bien portado, Alan, era muy obediente. Sigo referenciando al fotógrafo Alan Deschamps, que creció como mi hermano, crecimos como hermanos. Y casualmente estaba ahí en Entonces, ¿cuál fue ese giro que me hizo cambiar de destino, encontrar otro destino, encontrar lo que debería haber sido mi destino? No sé. Entonces vuelvo desde el ángel literario, ¿no? Este libro de 2004 con Anagrama, vuelvo al tema de por qué yo. Entonces, en Un hijo cualquiera hay el descubrimiento de la lectura, a través de la acupuntura, ¿no? Que es una escena desarrollada que aparece en el ángel literario como un párrafo. ¿Sí? En el ángel literario está esa escena en tal vez un párrafo largo, y aquí ya desarrollo en narrativa, en prosa, largo, ¿no? Porque es uno de los más largos del libro, como un padecimiento propio, la sinusitis, el dolor de sinusitis, me lleva poco a poco a caer en la literatura. O sea, la relación entre la enfermedad y el descubrir los libros, el convertirme en lector, que fue un accidente. Fue un accidente, yo no me canso de usar esa palabra porque no me lo esperaba, no lo estaba buscando, ¿no? Estaba muy frustrado en Guatemala, ¿no? Tenía 27, 28 años. Muy frustrado en lo que para mí era un país bastante nuevo, ¿no? Llevaba mucho tiempo fuera, en el colegio en Estados Unidos, luego la universidad en Estados Unidos. Volver a Guatemala, me sentía desubicado en el trabajo, y toda esa sensación, toda esa frustración me llevó finalmente a buscar ayuda. Esa ayuda, en mi caso muy racional, fue volver a la universidad y
querer inscribirme en cursos de filosofía. En Guatemala la carrera es letras y filosofía, en España ya no, ¿verdad? Ya son dos distintas. Filosofía y letras ya separado, sí. En Guatemala sigue siendo una, lo cual me parece un error, pero sigue siendo una, ¿no? Porque es mucho, poco tiempo, pero funciona de alguna manera. Entonces me obligaron a tomar cursos de literatura. Bueno, si quieres tomar cursos de filosofía, tienes que tomar cursos de literatura, y caí enamorado inmediatamente. O sea, no sé por qué, no fue un autor, fue el concepto de la ficción en general y del cuento en particular, ¿no? Y me convertí en lector y tenía 28 años cuando empecé a leer. Y entonces, de aquí viene la teoría del lector. Me convierto entonces en lo que yo llamo un primer lector. Y era un lector yonki. Yonki dirían ustedes, ¿verdad? Sí, es mi inglés. Leía como droga. O sea, no podía no leer. Todos los días, durante unos meses, luego renuncié a mi trabajo por las tardes, trabajaba por las mañanas como ingeniero y leía por las tardes. Solo quería leer, sin ningún propósito, sin ninguna intención. Yo no sabía que uno podía ser escritor, no entraba en mis opciones de vida. Solo quería leer. Y pasé así 1 o 2 años, llenándome de libros. El rebalse fue empezar a escribir. Entonces yo me llené tanto de libros que ya no me cabían más libros. Es una metáfora que me gusta, porque uno entiende, o yo entiendo entonces, la escritura como una consecuencia de la lectura. Como una reacción a leer demasiado. Y sigo pensando que es así. O sea, siento que lo natural, lo orgánico para mí es leer mucho. Y la escritura viene después. Y es un oficio, y está bien, pero viene después. Pero cuando empiezo a querer escribir en español, una lengua que yo todavía no dominaba, porque la había perdido bastante, yo creo que Alan recordarás cuando volví, ¿no? Que apenas hablábamos español, ¿no? Solo de usted, con mucho acento. Quiero escribir. Es una historia larga que cuento en el libro, pero mi lectura cambia. Y me convierto entonces en el segundo lector, que es un lector que quiere descifrar cómo se hace. O sea, un lector artesano. ¿Cómo hace Kafka para lograr esto? ¿Cómo hizo Hemingway para lograr esto? O Virginia Woolf. Entonces yo ya leía de otra manera. Y lo curioso es que cuando voy a Guatemala, ahí están mis libros. Y están mis libros de esas dos épocas. Y mis anotaciones son completamente distintas. O sea, el primer lector anotaba cosas que lo deslumbraban. Pasajes hermosos. O sea, es una lectura tan inocente, tan casi infantil, ¿no? De dejarse llevar. Y luego viene este segundo lector, pesado, ¿no? Queriendo descifrar la frase y haciendo anotaciones completamente distintas al primero. Y tengo la evidencia de esos dos lectores. Y empiezo a publicar. Y luego viene entonces el tercer lector, el lector hijo de puta. No hay otra manera de llamarlo. Y es un lector ya muy impaciente. O sea, el primer lector terminaba todo el libro que empezaba. El tercer lector, ya no tolero prosa descuidada. Y se nota, una prosa descuidada se nota muy rápido. O yo creo, en mi petulancia, que la noto muy rápido. Y es una petulancia, porque hay libros que necesitan más páginas para que entres, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Que hay un libro clásico, a mí me pasó, por ejemplo, con Conversación en la Catedral. Que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ve la gente a este libro? Y intenté 6 veces, 8 veces, y no pasaba. No. Y de pronto entendí lo que estaba haciendo Vargas Llosa, y me parece una de las grandísimas novelas del siglo pasado, si no la más grande en Latinoamérica. Pero ese libro necesitó un lector paciente
tolerante, que le diera tiempo al libro y